Bueno, le damos la bienvenida a todos en esta noche. Es que en este momento la Florida está siendo afectada por un ciclón y parece que tiene todo simultáneamente trastornado. Damos gracias a Dios de estar en esta noche aquí, noche de viernes. Hemos tenido un día aquí en la Florida, los hermanos que nos están viendo de lejos, con mucha lluvia. Se espera que mañana también todo el día esté de lluvia. Pero bueno, esto me recuerda cuando hubo reforma en el tiempo de Asa. Así que estuvo lloviendo, lloviendo y lloviendo. Y así mismo, bajo el agua, bajo la lluvia, el pueblo venía y sé que también creo que fue en el día de Edras o de Nehemías, también hubo mucha lluvia y el pueblo también con la lluvia que hacía, venía y se congregaba. O sea, la lluvia no es un impedimento y damos gracias a Dios por eso. La lluvia es un símbolo de la lluvia tardía. Sabemos que pronto se va a realizar el acontecimiento que va a preparar a la iglesia para los momentos difíciles que le esperan. Derramamiento de la lluvia de la lluvia tardía. Y hermano, con esta breve introducción y la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet, los que estamos aquí, les pido que todo el que pueda ponerse de rodillas, por favor, y pedirle a Dios para comenzar el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta noche tú nos das la oportunidad de reunirnos en este lugar, el cual tú has prometido, Señor, santificar con tu presencia. Sabemos, Padre Celestial, que tú estás en nuestro medio. Queremos rogarte, Padre Santo, que la ofrenda que venimos a darte en esta noche, tú la puedas recibir porque pueda ir, mi Dios, revestida con la justicia y la gracia de Cristo. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú nos bendigas, que tú perdones nuestros pecados, que tú me uses y prepare nuestros corazones a cada uno de los que estamos aquí para recibir el mensaje que tú nos traes en esta noche. Bendice a los hermanos que nos están viendo a través del internet. Bendice, mi Dios, esta reunión que vamos a tener hoy, la que vamos a tener mañana. Y permite, Padre Celestial, que tu nombre pueda ser glorificado. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender el tiempo y el momento en que estamos viviendo. Tiempo de decisiones, Señor. Grandes decisiones tenemos que tomar. Ayúdanos, Padre Celestial, para hacer esas decisiones con la ayuda del Espíritu Santo, para no cometer errores, Señor. Ayúdanos para ser humildes y ayúdanos, Padre Celestial, para dejarnos conducir y guiar por tu Santo Espíritu. Danos, Señor, tu Espíritu porque lo necesitamos. Como está cayendo esta lluvia allá afuera, que también pueda caer tu gracia sobre nosotros, Padre. Que nuestros errores puedan y nuestros defectos puedan ser quitados y nuestros pecados puedan ser borrados en el santuario celestial. Y al caminar, mi Dios, por la vida, que podamos caminar con tu mano tomado de ella y fortalecido por tu Espíritu. Ahora al estudiar tu palabra te rogamos, Señor, sabiduría para comprenderla y que podamos darle el sentido correcto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes capítulo 3. Vamos a hablar de la vida de alguien. Vamos a hablar de la vida de alguien que tuvo un buen comienzo en su vida. Y después que el buen comienzo le trajo bendición y prosperidad, torció su camino y por la gracia de Dios al final de su historia se pudo agarrar de la misericordia de Dios. Hay quien dice que este personaje, que es Salomón, se agarró en el cabú de la salvación. ¿Saben lo que es el cabú? Cuando hay un tren largo, el último coche donde van los alijadores, los que guían el tren, eso se llama el cabú. O sea, cuando el tren pasa, el último coche es el cabú. Salomón le tocó en la última etapa de su vida agarrarse ¿de qué?
de ese cabú de la salvación. Y por la gracia de Dios, si somos fieles un día, vamos a ver Salomón ¿dónde? En el reino de los cielos. Pero vamos a ver la historia de alguien que fue bendecido por Dios y en un momento de su vida cogió el camino que equivocado. Esto nos puede servir a nosotros que hemos sido llamados en esta última etapa de la historia de la iglesia a servir a Dios. De Salomón se dice en el capítulo 3, aquí comienza la historia de él. Primera de Reyes, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros alrededor suyo. Este versículo que está aquí, estos dos versículos, este primer versículo, debería estar por allá por el capítulo 9. ¿Saben eso? Porque esto no fue al comienzo de la vida de Salomón. Esto fue después que construyó la casa de Jehová, dedicó el templo y hizo todo eso. Ahí fue que él hizo que él comenzó a emparentar y a meterse ¿con quién? Con quien no tenía que meterse. Primer error, pero después de que... Y vamos a analizar un poquito cómo fue el comienzo de Salomón. Salomón fue llamado de entre varios hermanos a ocupar el cargo de ¿qué? De director espiritual ¿de quién? De Israel. Era el rey, pero el rey de Israel no es como los reyes políticos de hoy. El rey de Israel tenía que ser alguien que llevara al pueblo ¿dónde? A Dios. Tenía que trabajar junto ¿con quién? Con el sacerdote. Junto con la parte espiritual, ¿por qué? Porque ellos unidos hacían que el pueblo marchara ¿cómo? Detrás de Dios. Esa era la misión del pueblo de Israel. Recuérdense que en Israel no era democracia lo que había. En Israel había ¿qué cosa? Teocracia. En Israel sí podía estar el rey unido ¿con quién? Con el sacerdote, porque juntos tenían que guiar ¿a quién? Tenían que guiar al pueblo ¿a dónde? A Dios. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que Israel no tuviera rey, partiendo de ahí. Pero después que el pueblo de Dios eligió un rey, la forma de gobierno que Dios estableció era que ¿qué? El que tenía que ser rey era Dios. Cuando se dirige el pueblo pide un rey, Dios le dice a Samuel, le dice: no te están desechando a ti, sino ¿a quién? Sino a mí. Pero Dios en su misericordia estableció todo para que ¿qué? Para que el pueblo fuera conducido fielmente por ese rey, junto con el sacerdote, y juntos conducieran ¿a quién? Al pueblo hacia Dios. Y aquí vemos cómo fueron los comienzos de este muchacho joven. Dice el versículo 2, que hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos, cuando Salomón comenzó su reinado. Por eso digo que el primer versículo, que dice que Salomón se casó y trajo a la hija de Faraón para Jerusalén, dice después que había construido su casa. Pero al comienzo, ahora el versículo 2 dice que en aquel tiempo el pueblo todavía sacrificaba en los lugares altos, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y allí sacrificaba 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y Jehová se le apareció ¿a quién? En Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quiera que yo te dé. Fíjense al punto que llegó Dios con Salomón. Aquí hay muchas cosas que podemos analizar. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has conservado esta tu gran misericordia que le diste,
hijo que se sentara en su trono como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre David. Y yo no soy sino, ¿qué cosa? Un joven y no sé cómo entrar ni salir. Primera de Reyes 3:7, versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí viene la petición de Salomón. Da pues a tu siervo un corazón que para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Importante, fíjense, lo mismo que tenía que hacer el sacerdote, lo tenía que hacer también ¿quién? El rey. Recuerden que la obra del sacerdote era enseñarle al pueblo entre lo santo y lo profano. Ahora Salomón le dice, yo quiero también tener discernimiento, ¿para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿No necesitamos nosotros hacer esta oración de vez en cuando? Hermano, yo me quedo frío, me sorprendo cuando veo a qué velocidad va este mundo y cómo en estos últimos días hay tan poco discernimiento en el mundo para entre lo bueno y lo malo. Cómo se han confundido los conceptos entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto. Y todas esas ideas revueltas nos afectan a nosotros. Y lo que veo es que cada día vas más que en dirección a que haya más confusión. Salomón, joven, cuando Dios se le apareció, le dijo, pide lo que tú quieres que yo haga por ti. Y ahora viene Salomón y le dice, mira, yo quiero sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Yo cuando analizo esto digo, wow, ¿qué hubiera pedido yo? El que no tiene casa, digo, yo le pediría una casa a Dios. El que no tiene carro, yo le hubiera pedido un carro. Y bueno, el que no tiene salud, dice, yo le hubiera pedido a Dios le hubiera pedido salud. Porque salud para mí, para mi familia. No oímos eso muchas veces, la gente dice, yo lo que le pido a Dios es salud para mí, yo no quiero nada material, yo quiero salud para mí y para mi familia. Parece bueno, ¿verdad? Pero es puro egoísmo. Salomón pudo haber pedido todo esto, pero Salomón pidió, ¿qué cosa? Sabiduría para encarrilar a quienes, al pueblo, a la gente que él tenía bajo su mando. ¿Para qué? Para que no perdiera el camino. Porque el diablo que había antes es el mismo de ahora, pero 10 veces con ¿qué? No con más poder, sino que los hombres son más débiles. El diablo tiene más experiencia, tiene un historial de ¿qué? Tiene una hoja clínica de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, por ahí para atrás hasta de cuáles fueron sus gustos, sus tendencias, y dice que nosotros hemos adquirido que sus gustos y sus tendencias, más la que el diablo ha puesto ¿dónde? En nosotros. Y Salomón, humildemente, lo único que le pidió a Dios fue ¿qué cosa? Hermano, este pedido, los que hemos sido llamados, ustedes saben que nosotros tenemos una misión en estos últimos días, de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Aquí nadie está aquí sentado porque Dios lo llamó para que se salvara a él. Nosotros hay veces que pensamos eso. Dios nos llamó aquí para que nosotros nos salváramos, nosotros salvando a ¿quiénes? A otros. Pero parece que estamos en este mundo como si nada nos interesa. Tú estás aquí en esta noche porque Dios te llamó para que te prepares para salvar a ¿quiénes? A otros. Salomón sabía su gran responsabilidad.
Y cuando Dios le dio la oportunidad, le dijo, yo quiero sabiduría para guiar al pueblo, para discernir entre el bien y el mal. ¿Para qué? Para encarrilar al pueblo. Para que la gente no se salga ¿de qué? Del camino que tú has establecido. Pero hay veces que nosotros egoístamente vivimos solamente ¿para quiénes? Para nosotros y de la manera en que satisfaga nuestros ¿qué? Nuestros gustos y nuestros placeres. Lo de nosotros, si tenemos hijos, los de nuestros hijos, la gente que está más cerca de nosotros y que la gente nos estime. ¿Por qué? Porque nos va bien. Así es el ser humano. Aún la iglesia de estos últimos días. Sin olvidarnos que tenemos ¿qué cosa? Una responsabilidad. Salomón sabía esto. Y dice aquí que agradó a Dios esto que Salomón le pidió. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Fíjense, ¿qué pedía Salomón? Sabiduría para corregir ¿a quiénes? A otro y que el pueblo no se perdiera el pie. Y no pediste para ti muchos días. Fíjate, Salomón no pidió salud ni para él ni para su familia. Ni pediste para ti riqueza. Tampoco pidió ¿qué cosa? Casa ni dinero. Ni pediste la vida de tus enemigos, que también lo hubiera podido pedir. Toda la gente que me quiere mal, quítalo del camino. Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Dios le dijo, te voy a dar riqueza y gloria. Con la sabiduría viene también ¿qué cosa? La riqueza y gloria. La sabiduría que viene de Dios. El problema está muchas veces, hermano, que nosotros no sabemos cómo manejar eso. Y dice aquí, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y ahora viene algo muy importante. Si tú anduvieras en mis caminos, o sea, la oración de un día no vale. ¿Saben eso? Salomón en ese momento había ido a adorar a Dios, a Gilgal. Estaba allí, llevó sus miles de sacrificios. Y ahora está Salomón allí, con un sentimiento de dependencia total de Dios. Dios le dice, yo te voy a dar riqueza y te voy a dar gloria. Pero, si tú te mantienes en mis caminos después que yo te dé eso, y guardas mis estatutos, y guardas mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré también tus ¿qué? Tus días. O sea, también te voy a dar ¿qué cosa? Salud. Vida, felicidad. Y dice aquí que cuando Salomón se despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca de Jehová y sacrificó holocausto e hizo ofrenda de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Otro momento en que Dios se le apareció a Salomón para recordarle estas promesas. Primera de Reyes, capítulo 9. Aquí Salomón está haciendo algo que Dios no le permitió hacer a su papá. David quiso construir el templo de Jehová, traerlo a Jerusalén. Dios le dijo, recoge lo que hace falta, pero tú no lo vas a construir. Tus manos están manchadas ¿de qué? De mucha sangre. Ahora Salomón, Dios le dice que un hijo de él iba a construir el templo. En el capítulo 9, en el 8, Salomón construye el templo, ora, dedica el templo de Jehová a Jehová.
Sucedió que cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová se le apareció a Salomón, ¿por qué? Por segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Dice la Biblia que Dios no habita en templo hecho de ¿qué? Hecho de mano. Pero Dios, cuando el pueblo viene a adorar, ¿qué hace Dios? Santifica el lugar ¿con qué? Con su presencia. Y Dios lo que le está diciendo a Salomón: yo este lugar lo tomé ¿para qué? Para culto. Y dice aquí: para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos, mi corazón, todos los días. Versículo 4. Otra vez la condición: si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. ¿Promesa de quién? De Dios. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará de ti varón en el trono de Israel. Ese era el plan de Dios con Salomón. Ese era el plan de Dios ¿con quién? Con todos los que una vez hemos entrado en pacto con Dios. Que nosotros podamos ¿qué? Ser conducidos y dirigidos ¿por quién? Por Dios. Dice aquí: no faltará en ti varón que se siente en el trono de Israel, mas si obstinadamente te apartas de mí, si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado con mi nombre, yo lo echaré delante de mí, e Israel será por oprobio y refrán a todos los pueblos. Aquí dice refrán. Por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima hoy, cualquiera que pase por ella se asombrará y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a su casa? O sea, ¿se dan cuenta, hermano, que aquí no hay nadie elegido ni salvo para siempre? Nosotros tenemos aquí que sacar lecciones espirituales de todo esto. Ni la iglesia adventista, ni el pueblo de Israel, ni ninguno de los que estamos aquí es elegido incondicionalmente. Nadie es elegido como incondicionalmente. Aquí, el día que se hizo el santuario, el templo de Salomón, una de las 7 maravillas del mundo, que el mundo adoró, que la gente pensó que era inexpugnable, que aquello iba a ser para siempre eterno, Dios está diciendo: si no son fieles, aquí donde yo me presenté hoy, si persisten obstinadamente en hacer el mal y en ir detrás de dioses ajenos y no santificar mi nombre, tú ves todo esto que hay aquí, esto va a ser objeto de oprobio. Hoy nosotros no lo entendemos. ¿Saben por qué digo que no lo entendemos? Porque creemos que porque nos bautizamos ya no tenemos más compromiso con Dios. Ya cuando yo soy parte de la iglesia, ya estoy salvo. Se me olvida que yo fui llamado ¿para qué? Para conducir a otros hasta Cristo. Que aquí nadie se salva solo. Y se nos olvida que Dios nos ha llamado a que nosotros los representemos, no correctamente solamente, por fuera, bien bonito, no. Que todos nuestros
primeros impulsos y todo lo que hay en nuestra vida sea conducir a qué? Conducirme yo y todos los que me rodean, ¿a quién? A que busquen a Cristo. Muchas veces olvidamos esto. Esto es lo que está diciéndole Dios a Salomón. El día que me pongan en segundo lugar, cuando tú tienes dioses ajenos, pones las cosas de Dios ¿en qué lugar? En segundo. El día que no me tengas en primer lugar y pierdas el primer amor y persistan en mantenerse en esa condición, yo voy a destruir todo esto. Porque después que tú pones a Dios en segundo lugar, comienza a aparecer ¿qué cosa? El pecado. Porque lo único que mantiene al hombre separado del pecado, ¿qué cosa es? Tener a Dios en centro de ¿qué? De tu vida. Cuando tú quitas a Dios del centro de tu vida, ya tú estás ¿qué? Ya estás pecando. Satanás se esforzó con Cristo por separarlo ¿de quién? Separarlo del Padre, de la conexión del Padre. Él sabía que si lo lograba, ya Cristo cometía ¿qué cosa? Pecado. Si Satanás logra que nosotros quitemos nuestros afectos de Dios, ya Él sabe que nos estamos ¿qué cosa? Violando los mandamientos de Dios. Porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos ¿de qué? Delante de mí. Y cuando tú pones las cosas de Dios en segundo lugar y pones tus cosas en primer lugar, ya tú estás quitando a Dios ¿de qué? Del primero. Es lo que Dios le está diciendo a Salomón. Si tú quitas mi servicio, todo lo que tiene que ver conmigo, tu religión, todo, y lo pones en segundo lugar, como resultado de eso, va a venir la idolatría, va a venir, y como resultado de eso, todo esto va a ser ¿qué? Va a ser destruido. O sea, le está diciendo a Salomón, tú no eres elegido incondicionalmente. Nadie es elegido ¿cómo? Incondicionalmente. Jóvenes, hermanos que nos escuchan, Dios nos ha llamado a nosotros ¿para qué? Para que le seamos un pueblo fiel. Dice aquí, versículo 8, versículo 9, y dirán por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Y aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón había edificado la casa, las dos casas, y la casa de Jehová y la casa real, para las cuales irán. Y aquí viene qué pasó con Salomón. Dice Profetas y Reyes. Vamos a analizar un poquito la vida de Salomón. Profetas y Reyes, en la página 19, dice que en su juventud Salomón hizo la misma decisión que había hecho su padre. Y durante muchos años anduvo en integridad y rindió estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Estricta obediencia. Yo estaba escuchando hoy un tema de alguien que lo voy a buscar ahorita, cuando termine, para terminarlo de escuchar. Y esa persona decía que lo primero que Satanás, cuando quiere corromper una iglesia, él no le trata de cambiar las doctrinas. La iglesia adventista, Satanás no le ha podido cambiar las doctrinas. Algunas doctrinas fundamentales no ha podido. Pero sí saben que ha cambiado la forma de culto. Cuando le cambia la forma de culto y las costumbres. ¿Saben cuáles son las costumbres? Hace poco alguien llegó aquí, el pastor y yo conversamos con él, y venía con un anillo de compromiso. ¿Recuerda, pastor? Y él reclamaba que podía ser miembro de una iglesia. El pastor le decía, pero dice la hermana de White que no es la costumbre. O sea, Satanás lo primero que va corrompiendo, ¿qué cosa es? Las costumbres correctas. La hermana de White dice que no es costumbre en América, que no era costumbre usar eso, pero eso se ha metido en el mundo religioso. Y la iglesia adventista ha metido que esa costumbre dentro de la iglesia. Como resultado, ¿qué ha hecho Satanás? Después de eso ha venido quitando otras costumbres. O sea, poquito a poco él va rompiendo una costumbre y mete qué cosa, junto con ese mete qué cosa, otras costumbres mundanas. Y como resultado la iglesia pierde qué cosa, espiritualidad. Y como resultado comienza a aparecer el pecado ¿qué? En la iglesia. La apostasía.
Y como nadie es llamado aquí incondicionalmente, entonces Dios, ¿qué hace de su pueblo? Se retira. Hermano, es deber de los que quieren ser fieles a Dios velar porque las costumbres del mundo no corrompan las buenas, ¿qué? Las buenas costumbres de la iglesia. La iglesia tiene normas, ¿sí o no? Satanás no quiere cambiar la doctrina. El primero comienza a romper, ¿qué cosa? Las normas de la iglesia. Y comienza a atacarla por gente que viene y piensa que las normas son muy estrictas. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Ahora, muchas veces pensamos que las normas se pueden romper y no es pecado, porque no violamos mandamientos. Es una norma de la iglesia adventista y del pueblo judío, por ejemplo, que un adventista no se case ¿con qué? Con un incrédulo. O con alguien que sea creyente de otra iglesia. Eso no es norma de la iglesia adventista. Pero en estos últimos días, la iglesia ha adoptado, bueno, si se casan y están casados, son bienvenidos. Eso es una costumbre que no es de qué. Y muchas veces la justificación que se tiene, ¿saben cuál es? No, a lo mejor el creyente convierte ¿quién? Al incrédulo. Hermano, la juventud de Salomón, en su juventud hizo decisiones de qué? De serle fiel a Dios. Salomón se decidió por ser fiel a Dios en su juventud, pero comenzó a ¿qué cosa? A coger costumbres que no eran del pueblo de Israel. Y algunas de esas costumbres vamos a tratar ahora aquí, porque esas costumbres, hermanos, destruyeron a un joven que en su juventud pensó que quería ser fiel a Dios. Y una segunda parte de su vida fue manchada ¿por qué? Por el pecado. Salomón se salvó porque al final se arrepintió, pero muchos no van a encontrar la salvación. ¿Por qué? Porque las costumbres de afuera las introdujeron ¿dónde? En su vida. Y dice aquí, al principio de su reinado fue con sus consejeros de estado a Gabaón, donde todavía el tabernáculo que había sido construido en el desierto, y allí juntamente con sus consejeros se había escogido los jefes de militares de 100, los jueces y todos los príncipes de todo Israel, cabeza de la casa paterna, y participó en el ofrecimiento de sacrificio para adorar al Dios, para consagrarse plenamente a su servicio. Todo bien al principio. Dice que Salomón fue bendecido ricamente. Pero Salomón tiene una parte triste, que es la que vamos a hablar ahora aquí. ¿Por qué quiero hablar de esta parte triste? Lo que le pasó a Salomón, le pasó también, ¿saben a quién? Al pueblo de Israel cuando estaba por entrar en Canaán. ¿Recuerdan qué le pasó? Ahorita yo vi el pastor que estaba leyendo la historia de Elías. Número 25, sí. ¿Qué le pasó? Cuando estaban por entrar a Canaán, del lado acá del río, vino Balac con Balaam. El rey y Balaam hicieron un plan ¿para qué? Para corromper a Israel. Ese plan siempre Satanás lo ha tenido. O sea, ya cuando el pueblo de Dios estaba por entrar en Canaán, mezclarse el pueblo de Dios ¿con quiénes? Con los infieles, trajo como resultado que 23,000 murieron, ¿qué cosa? En un solo día por una plaga. Dice Elena de White que lo mismo va a pasar, ¿qué cosa? En estos últimos días. Satanás le ha metido al pueblo adventista, a los jóvenes. Hermano, yo lo que estoy viendo es triste. Oigo, fulano se casó. ¿Y con quién se casó? No, con una gente de la iglesia bautista. Eso no es costumbre de la iglesia adventista. Personas que se fueron, salieron un día de la iglesia, de los movimientos propios. Hace poco yo fui a Pan Bay y le pregunté por alguien y me dijeron, se casó con un señor bautista. Pero eso no es costumbre de la iglesia adventista. Eso se ponía en censura, esa persona no podía, antes que lo hiciera se le aconsejaba, se hacía un trabajo con ella. Y si obstinadamente decidía casarse con esa persona, la iglesia decía, bueno, quédese quietecita ahí y vamos a ver cómo arreglamos esto. Usted decidió casarse con alguien que no es de nuestra fe.
Hermano, con testigos de Jehová se casan. Triste, yo que estoy viendo, hermano, ¿qué está pasando? Eso no es costumbre, hermano. Y dice Elena de White que eso iba a estar pasando, ¿saben cuándo? Precisamente antes que el pueblo de Dios estuviera por entrar, ¿dónde? En la Canaán celestial. Todos esos peligros los tiene esta última generación, los tienen los jóvenes. Pero no solamente los jóvenes, los más viejos. Hay un deseo grande en el pueblo de Dios. Todo el mundo está buscando compañero o compañera para irse al campo. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que buscar a alguien que esté en nuestra ¿qué? En nuestra misma página. Estar de acuerdo con nosotros. Dice aquí, mientras Salomón exaltó la ley del cielo, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel e imparcialidad y misericordia. Al principio, aun cuando obtenía riqueza y aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde y grande fue el alcance de su influencia. Y Salomón se enseñoreaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates, de la tierra de los filisteos, hasta el término de Egipto. Y tuvo paz por todos lados alrededor suyo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de la higuera, todos los días de Salomón, según Primera de Reyes 4, 21, 24 y 25. Eso es lo que se dice de Salomón. Pero, hubo un pero. Después de un amanecer muy provisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía. Oigan, ¿a qué Elena de White le llama apostasía? Hay veces que decimos, mire hermano, eso no es costumbre del culto adventista. Y cuando le reclamamos, la gente dice, sí, pero no es pecado, ¿qué mandamiento estoy violando? No, pero no es costumbre del adventista. Hay costumbre, dice el conflicto de los siglos, que el papado, cuando comenzó, no atacó primeramente las doctrinas esenciales del cristianismo. La iglesia se fue corrompiendo, haciendo ¿qué? Rompiendo las buenas costumbres del cristianismo. ¿Qué pasó con el sábado y el domingo? ¿Prohibió el domingo? ¿Prohibió el sábado? No, lo guardaban los dos. Y después, ¿qué hicieron con los dos? El sábado lo hicieron un día de ¿qué? De ayuno. ¿Ven cómo rompieron las costumbres? No era costumbre guardar el domingo. Bueno, cuando el paganismo se hace cristianismo, ¿qué hacen? Cogen y comienzan a meter costumbres que no eran del culto cristiano, lo comenzaron a meter ¿dónde? En el cristianismo. Y después esas costumbres fueron desplazando ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Primero se rompen las costumbres y después ¿qué hacen? O se introducen costumbres que son del mundo y después esas costumbres rompen ¿qué cosa? Las doctrinas correctas. ¿Estamos entendiendo? Primero se rompen las normas de la iglesia y después se trae ¿qué cosa a la iglesia? Se trae apostasía y pecado. Yo estaba escuchando al pastor Esteban Bor y él decía, he visto muchas iglesias que primero ordenaron mujeres al ministerio y ahora están casando homosexuales. Prepárense que el ordenamiento de mujeres en la iglesia adventista trae casamientos homosexuales. Ya en donde son los calguros, en Australia, están casando mujeres homosexuales. Mujer con mujer, en la iglesia adventista. ¿Ven cómo Satanás trabaja? Hermano, por eso dice el hermano White que en estos últimos días la iglesia de Dios va a elevar ¿qué cosa? Las normas. Y hay veces que seremos acusados de que somos fariseos, de que somos lo peor. Pero no permitamos rebajar las normas para que el mundo entre a la iglesia, porque con el mundo entra a la iglesia, ¿saben qué pasa? Se corrompen los mandamientos de Dios. ¿Están entendiendo? O sea, la apostasía comienza rompiendo ¿qué cosa? Introduciendo costumbres del mundo que parecen inofensivas. ¿Qué día? Es mejor santificar los días, es mejor tener el sábado santificado y el domingo vamos a dedicarlo también al estudio de la Biblia. Y como resultado, ¿qué hizo Satanás? Hizo el día de ayuno el sábado y después lo hizo un día de ¿qué? De padecimiento. Y así cambió facilito ¿qué cosa? La ley de Dios. Dice aquí que después de un amanecer promisorio,
su vida quedó oscurecida. ¿Por qué? Por la apostasía. La historia registra el triste hecho que el que había sido llamado Jedidiac, amable a Jehová, el que había sido honrado por Dios con manifestaciones a favor divina, tan notable que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial, el que había inducido a otros a alabar al Dios de Israel, se desvió del culto de Jehová para postrarse delante de los ídolos paganos. ¿Y cómo comenzó esto? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Fíjense, el primer paso, vamos un momentico, hermano, a Deuteronomio 17. Vamos un momentico a Deuteronomio 17. Diecisiete, 14. Miren, Dios ve el principio desde el final. Cuando estaban bajo el mandato de todavía con Moisés, oigan qué Dios le dijo a Israel. Dice: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres y habitares en ella, y dijeres: pondré rey sobre mí. Dios sabía que lo que iban a hacer en el tiempo de Samuel, Él lo sabía que iba a pasar. Y para eso hizo provisión. Como todas las naciones que están a mis alrededores. Fíjense, eso fue lo que ellos dijeron allá. Sin duda pondrán por reyes sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Lo primero. Segundo, no podrás poner sobre ti extranjero, hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero que no se aumenten caballos, ni haga volver el pueblo ¿a dónde? ¿Con quién fue con la primera que se casó Salomón? Con una egipcia. Fíjense, hermano. Para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no procuraréis volver más por ese camino. O sea, no vuelvan para el mundo de donde salieron de allá, no pueden volver. No se casen con alguien de donde ustedes salieron. Si te van a buscar un rey, tiene que ser del pueblo de Dios. Cuando te vayas a casar, no te vayas a casar con quién, con una mujer de donde tú saliste. Dice aquí, ¿por qué qué? Porque te hará volver para atrás. Dice el versículo 17, no aumentará para sí esposas, no solamente una egipcia, sino que tampoco tomará más esposas, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acumulará para sí en gran cantidad. Oigan, ¿qué Dios había dicho al rey que iban a poner? Y será cuando se sentare sobre el trono de su reino, que ha de escribir para sí un libro, una copia de la ley, la cual está delante de los sacerdotes levitas. O sea, el rey tenía que estar estrechamente relacionado ¿con qué? Con el culto y la adoración a Dios. El rey tenía que ser alguien ¿qué? Consagrado a Dios. ¿Por qué? Y la tendrá consigo, el rey, y la leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de la ley y los estatutos para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre su hermano, ni se aparte del mandamiento de quién, ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos
en medio de Israel. Qué promesa, ¿verdad? O sea, lo que Dios le dijo a Salomón no era nada nuevo. Ahora Dios le dice a Salomón, yo te voy a dar riqueza. Pero ¿con qué objetivo se la dio? ¿Con qué propósito se las dio? Ahora Salomón, que conocía esto, que había escrito el libro de la ley, que sabía que estos 5 libros, esto que estaba aquí, Salomón, ustedes saben, cuando se llegó al reino, tuvo que hacerlo, copiar ese libro con su puño y letra. Salomón no era que no conocía, él conocía que eso estaba escrito. Salomón tuvo que copiar eso con puño y letra, los 5 primeros libros de la Biblia. Él tuvo que copiarlos y andar con ellos y leerlo, y tenía que estudiar en ellos, y tenía que aprender de esos libros, y tenía que meditar lo que estaba escrito en esos libros, y de esa forma enseñar a quién, al pueblo. Y ahora oigan qué Salomón hace. Primera de Reyes 11. Dice que también a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas. ¿Quién era Moab? Enemigos de quién? Amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ella, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a esta se juntó Salomón ¿con qué? Con amor. Tuvo 700 esposas reinas. O sea, puso mujeres que no eran del pueblo de Israel y las hizo ¿qué cosa? Las hizo reinas para que estuvieran sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Y esas mujeres, ¿sabe qué hicieron? Le enseñaron su religión ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Y le voy a decir algo, hermano. Salomón se salvó, pero su influencia quedó en el pueblo de Israel. Yo creo que hasta el día de hoy. ¿Ustedes están entendiendo? Su mala influencia. Hay veces que decimos, yo quiero salvar a mi familia. Y me caso con una mundana, con una incrédula. No, ni mi familia ni yo me voy a salvar. Ni la familia. O sea, ¿estamos entendiendo? Hermano, esto es una locura predicarlo hoy. Ustedes saben que esto hoy no, ni lo enseñan, ni se predica, ni se vive en las iglesias. Es que hay tanto descontrol en estos últimos días que hay que pedirle a Dios sabiduría. Son pocas personas las que se guían por esto en la Biblia. La tendencia que hay es, cuando aparece alguien que parece bueno, no, pero que es buena, esa persona es buena, una persona buena. El infierno va a estar lleno de buenos. ¿Ustedes saben eso? Y bueno, y va a estar lleno de religiosos. Gente que parece buena, pero que no decide obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Y poner a Dios en qué lugar? En primer lugar. Dice aquí, Salomón conocía bien la advertencia y durante cierto tiempo le prestó atención. Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en el Sinaí. ¿Qué se dio en el Sinaí? Los 10 mandamientos. Fíjense, Salomón quería ser fiel, sí. ¿Cuántos quieren ser fiel a Dios? Le decimos a la iglesia, ¿cuántos quieren ser fiel a Dios? Todo el mundo levanta su mano. Es verdad que nuestro proyecto es ser fiel ¿a quién? A Dios. Pero muchas veces entran en nuestra vida costumbres que nos sacan de esa fidelidad. Que no nos ayudan. Todo lo que no nos ayuda, hermano, en estos últimos días, a consagrarnos y ser más efectivo en la obra de Dios, hay que cortarlo de nosotros. Hay que cortarlo. Una amistad no es buena influencia
córtala y ponla aparte. Una práctica, un deseo, una costumbre, todo lo que no nos lleve a ser más espirituales, ¿qué tenemos que hacer con ella? Cortarlo. Salomón quería y se propuso ser fiel a Dios, guardar los 10 mandamientos, pero oigan qué pasó. Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en el Sinaí. Su manera de dirigir los asuntos del reino contrastaban en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo. O sea, no estaban... Lo que Salomón hacía no iba de acuerdo con las costumbres del mundo, al principio, con las costumbres de otras naciones. Y dice aquí, que no temían a Dios y cuyos gobernantes pisoteaban esa santa ley. Al procurar fortalecer sus relaciones con estos poderosos reinos situados al sur de Israel, Salomón penetró en un terreno prohibido. Primero se empezó a ser amigo de ¿quién? Primero se hizo amigo del faraón y allí conoció a ¿quién? A la hija de faraón. Y dice aquí, Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia y durante los primeros años de reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón. ¿Qué fue lo primero que metió el diablo en Salomón? Influencias. Fíjense, él no empezó violando la ley de Dios. Cuando él era fiel, comenzó a aceptar ¿qué cosa? Influencias, costumbre. Empezó a aceptar ¿qué cosa? Conceptos, ideas. Al principio, cuando él llevaba la cosa bien, no parecían nada a los reinos de afuera. Llegaban y decían, oye Salomón, pero lo tuyo es demasiado. Tú tienes una sola mujer. Tú estás loco. Los reyes aquí, ven, un harén. Mira cuántas mujeres tiene el rey de los cananeos. El rey de Egipto, mira cuántas mujeres tiene. Y tú tienes una solita. Es una costumbre. Estoy poniendo un ejemplo. Hoy, ¿qué costumbre hay en el mundo que la iglesia no la practica? Hermano, casi es imperceptible la línea que separa la iglesia del mundo. No hay diferencia. Ni en la ropa. Tristemente. Y habla de la ropa en la iglesia adventista. Son demasiado fariseos. Es mucho extremismo. Lo primero que comienza en la apostasía es las costumbres de allá meterse en nuestra vida. Cuando eso llega, esperen que el pecado aparece. Esperen. Lo he visto una y otra vez. La moda, lo que vemos, lo que oímos que parece que no es tan peligroso. ¿Se acuerdan de Dina? ¿Qué pasó con Dina? La hija de Jacob. Dice que Dina fue a ver las mujeres del país. Las muchachas del país parecía inofensivo. ¿Qué pasó allá? La violaron. Como resultado, ¿qué pasó? En Siquén vinieron los hijos y cometieron un crimen grandísimo. O sea, siempre violar principios, ya sea rebajando las normas o introduciendo costumbres para acá, trae como resultado ¿qué cosa? Pecado. Degradación. Parece al principio que todo parece que inofensivo. Fíjense, los primeros 20 años de Salomón fue una bendición. Pero el diablo sabía que mientras él fuera fiel no podía con él. ¿Pero qué hizo? Le empezó a minar, ¿qué cosa? Su mente y su reino. Y le empezó a poner gente al lado. Que le decían, Salomón, tú eres demasiado exigente. Es demasiado lo que tú quieres hacer. Se te está yendo la mano. Y Salomón comenzó ¿a qué? A escuchar. Cuando uno llega a cierta edad, los golpes de la vida, lo que pasa en la vida, comienzan ¿a qué? A aflojarlo. Seamos como Caleb, que cuando tenía 80 años dijo, yo tengo el mismo vigor que tenía cuando tenía 40 y salí de Egipto. Hermanos, se necesitan hombres así, de columna vertebral, que tengan 50, 60, 70 años y tengan los mismos principios que inquebrantables. En estos últimos días se necesitan. Como Matusalén.
como Enoc, que nada nos pueda, ¿qué cosa? Hacer bajar las normas. Porque corremos el peligro, hermano, de ser, ¿qué cosa? Convertirnos igual que ¿quién? Que Babilonia. Dice Elena de White en Consejo sobre Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. Dice, si no corregimos los males que se están introduciendo aquí, vamos a llegar a ser igual que ¿quién? Una hermana de la caída de Babilonia. Hermano, tristemente, aquí no hay nadie elegido para siempre. Salomón pensó, al principio todo va a ir bien. Ahora Salomón dice que Satanás sabía eso, que fueron gloriosos, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y lo indujeran poco a poco a apartarse de Dios. Satanás no quiere que tú te apartes en un día, él quiere que poquito a poco, tú no te vas a dar cuenta. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en sus esfuerzos y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, parecía el resultado de una bendición. Fíjense, dice Elena de White, aunque estaba en contra de lo que Dios decía, a los parecer humanos parecía que era ¿qué cosa? Una bendición. Ahora Salomón va a poder, la religión de Israel va a poderse llevar a Egipto. Ahora Salomón va a poder predicarle a la esposa y a toda la familia cuando vaya una comida un domingo a su casa y le va a poder presentar la verdad allí. No un domingo, cuando van a reunirse a comer en familia. Porque va a visitar la familia ¿de quién? De la egipcia. Al parecer parecía bueno. Ahora Salomón tenía la oportunidad de testificarle. Parece bueno, ¿verdad? Pero dice aquí, parecía resultado de una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convertiría y participaría en el culto al verdadero Dios. Además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Geser, matar a los cananeos que habitaban en la ciudad y darla en don a su hija, la mujer de Salomón, Primera de Reyes 9:16. Salomón reedificó la casa, la ciudad, y fortaleció aparentemente su reino a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Pero al formar alianza con una pagana y al sellar la alianza por un casamiento con una princesa idólatra, Salomón se precipitó temerariamente la sabia providencia, Salomón despreció temerariamente la sabia providencia hecha por Dios para conservar puro a su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiera era una excusa muy débil para pecar. No se convierte. Imposible. ¿Saben por qué? Porque nadie que viola un mandato expreso de Dios puede obtener resultados favorables. Hoy me llamó alguien que usó esta misma justificación para casarse con una incrédula. Estaba hablando con esa persona, un muchacho que parecía fiel, caminó bien por mucho tiempo y decidió casarse con una de incrédula. Terminó su matrimonio, después de tener 2 hijos, ella se fue con otro, y hoy me estaba contando la historia de ella, cómo ha sido. Y la historia de él está aquí en Estados Unidos, ella está en Cuba, tristemente. Y yo me recordaba cuando yo conversaba con él, los malos pasos que ha dado la esposa, cómo sus hijos están al garete, el resultado de qué. Al principio ella se convirtió, se fue para la iglesia, ella parecía todo bien. Eso fue una desgracia. Para él, para sus niños, para su esposa y para la iglesia donde él era miembro.
Un escándalo. Hermano, es triste. Yo se los digo. Tenemos que tener cuidado. Estamos en la última etapa de la historia de este mundo. Dice aquí: durante un tiempo, Dios en su misericordia compasiva pasó por alto esta terrible equivocación. Y el rey, por una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, por lo menos en gran medida, las fuerzas malignas que su imprudencia habían desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y su gloria. A medida que sus inclinaciones cobraban ascendencia sobre la razón, aumentaba la confianza propia. O sea, un pecado te lleva a ¿qué cosa? Te lleva a otro. Esto es una cadena. El primer paso de Salomón fue meterse con ¿quién? Violó el mandamiento expreso de Dios: no te cases con egipcia. Como resultado de eso, comienza ¿qué cosa? El orgullo en la vida. Hermano, eso es triste. Lean la historia de Salomón. El tiempo se me ha acabado. Dice aquí: pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y su gloria. Y a medida que sus inclinaciones cobraban ascendencia sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Ya Salomón no dependía de quién, ya no dependía de Dios. Primer paso, casarse con quien no debía. Segundo paso, perdió ¿qué cosa? De vista que él dependía de Dios. Ahora, ¿de quién dependemos nosotros? Hoy, ¿de quién estamos dependiendo? ¿Hemos hecho algo que sabemos que va en contra de la voluntad expresa de Dios? ¿Tenemos que hacer arreglo? Todavía, hermano, la gracia de Cristo está abierta. Todavía hay oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad de que le sirvamos con integridad de corazón. Si ha pasado algo en el pasado, tenemos que pedirle a Dios que perdón y comenzar de nuevo. Salomón, la última etapa de su vida, dijo, y con esto voy a terminar, en el libro de Eclesiastés, que lo escribió él, después de todo lo que pasó con él, Eclesiastés 12, 13, dice el 12: ahora, hijo mío, a más de esto sé avisado. Ya Dios nos ha avisado, ¿sí o no? Y como clavos hincados, ahora, hijo mío, a más de esto sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros, el mucho estudio es fatiga a la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda ¿qué cosa? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quieres ser feliz? Guarda sus mandamientos. ¿Quieres tener vida? Guarda sus mandamientos. ¿Quieres tener salud? Guarda sus mandamientos. ¿Quieres ser próspero en todas las cosas? Pero no para gloriarte en ti mismo. Para servir ¿a quién? A Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quieres tener esperanza de vida eterna? Guarda sus mandamientos. No para salvarte, sino porque por temor a Dios y amor a Dios podemos ¿qué cosa? Tener salvación. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que el Señor nos bendiga y que como Salomón podamos la última etapa de nuestra vida decir lo mismo que dijo Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de ¿quién? Del hombre. Que el Señor nos bendiga y les invito, hermano, para mañana estar aquí a las 9:15 para un nuevo servicio de canto y seguir adorando y alabando a nuestro Dios en este mini campamento que estamos haciendo aquí en West Palm Beach. Vamos a ponernos de rodillas el que pueda hacerlo y terminar con unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, queremos darte gracias, Señor.
Gracias porque tú eres bueno y nos das la oportunidad de conocer todas estas historias de vida, Señor, que nos pueden ayudar para nuestra salvación. Ayúdanos para no ser orgullosos ni a depender de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para inclinarnos delante de ti, con corazón contrito y saber, mi Padre, que nuestra dependencia no está de nuestra propia fuerza, sino de ti, que mi Dios, que eres nuestro Salvador, nuestro Creador y eres quien más nos ama. Ayúdanos para con corazón sincero, mi Dios, ir a ti todos los días. Y que sea tu espíritu y tu sabiduría quien nos conduzcan por esta vida, por este mundo, y cuando tú vengas, Señor, podamos darte la bienvenida. Bendice a cada hermano que está aquí. Tú sabes, mi Dios, la vida de cada uno de nosotros. Esa vida la ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que sea tú quien la conduzca. De nuestros pecados pasados queremos rogarte que tú nos des arrepentimiento y por la sangre de Cristo nos puedas perdonar. Y que el futuro, mi Dios, podamos contar con esa sabiduría que viene de ti para discernir entre lo bueno y lo malo y elegir lo bueno porque te glorifica. Elegir lo bueno, mi Dios, porque da gloria a nuestro Padre, aquel que murió para salvarnos, aquel que envió a su Hijo para que en lugar nuestro muriera por nosotros y nos diera la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Si ha venido alguno con alguna dificultad, alguna enfermedad en esta noche o nos está viendo a través del internet, te rogamos tu bendición sobre él, Señor. Que pases tu mano sanadora y que le puedas bendecir ricamente. Guárdanos en esta noche y danos tu bendición y que podamos estar mañana temprano para seguir alabando y glorificando tu nombre aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén.